Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a otra edición de La Pizarra D, en esta oportunidad con un ex arquero que llegó a Chile el 3 de enero del año 97. Llegó a Provincial Osorno y no se fue más. Como entrenador clasificó a dos mundiales sub-17 con la selección nacional. Estuvo en la Universidad de Chile, estuvo también en Ñublense y ahora ha estado en Deportes Copiapó. Bienvenido Hernán Caputo. ¿Cómo te va, Hernán? Muchas gracias por estar en La Pizarra D. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias por la invitación y quedé muy contento. ¿Y cuándo te pica el bichito de ser entrenador? ¿En qué momento dices, quiero ser técnico? Bueno, principalmente cuando me cruzo el camino con don Arturo Salá. Ya. En Huachipato ayer. No, en la U. Así que yo ya había estudiado para entrenador de arquero, hice los cursos. Todo lo estudié en la actividad, digamos, cuando estaba como jugador. Y bueno, nada, cuando conocí a don Arturo había muchas cosas que compartía. Él también, que es un gran formador, siempre ve en algunos jugadores cuando dirige capacidades y me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar de entrenador? Y la verdad que lo hice y nada, estoy muy contento y por supuesto que él es un gran mentor. Y aparte de Arturo Salá, ¿quiénes más fueron tus influencias? Siempre mencionaste a Hugo Tocali, por ejemplo. Sí, las dos influencias, las dos únicas que tengo son Hugo Tocali y Arturo Salá. Para mí son dos maestros, dos personas que quiero como mi padre, que hoy no está. Tengo mucha comunicación con ellos y en grandes momentos, en momentos no tan buenos, siempre tengo el diálogo con ellos para decisiones, para experiencia, porque creo que son gente con mucha expertise y que uno lo ve más allá del tema futbolístico, lo veo desde el tema humano, lo cual para mí yo me apoyo muchísimo en ellos y son grandes mentores de mí. Y en el caso de Hugo Tocali, el hecho que Tocali haya trabajado tanto en el mundo del fútbol joven, ¿fue eso muy relevante? Porque tú trabajaste buena parte de tu carrera en juveniles. Sí, bueno, cuando tuve la posibilidad de entrar a trabajar en fútbol joven, que era mi último año de curso de entrenador, y a su vez en la decisión ya final de un poco de la carrera, ¿no? Llegando a los 38 años. También en estas consultas, primero con don Arturo, de dejar el fútbol, y me dice, no lo vas a dejar. Vas a dejar de ser futbolista, no vas a dejar el fútbol. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades tiene? No, está esta posibilidad, pues yo al revés de bastantes, empecé en la selección, no empecé en clubes, ¿no? Empecé en la selección, tuve la posibilidad. ¿En la 15? Sí, claro, se formó una 15 ahí, pero cuando llegué fue como entrenador de arquero a la selección. Ya. Y fue quien, digamos, fue el puntapié para entrar a la selección. Claudio, que era el que comandaba el proyecto de selecciones, Claudio Borghi, pero quien encargado del fútbol de selecciones juveniles era Roberto Hernández y Fernando Carballo, quienes fueron entrenadores míos y tenían muy buena referencia mía, que era lo primero que buscaban por sobre lo... Y por supuesto que Carlito San Martín, que era el jefe del área de arqueros, que fue que también influyó para que yo llegara. Así que eso fue mi entrada a la selección y luego de ahí, a los 2 años, conocí a Hugo, que llegó a trabajar en selecciones juveniles. Hernán, yendo a la cancha, desde el juego, ¿cuál es el modelo que más y mejor te identifica? ¿O tienes varios modelos a la hora de plantear un partido o de tener un esquema base? Yo creo que he ido con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, con los diferentes matices, con lo que ha cambiado el fútbol también, porque el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Y principalmente en todo lo que tiene que ver estructural, táctico. Entonces, el fútbol moderno, lo que es hoy, es algo que siempre me gustó a mí, que tiene que ver con la presión, la recuperación y qué hacer después de esa recuperación, ¿no? Que a mí, según el lugar en el campo, me gusta que sea un ataque directo, que se llegue al arco rápidamente, porque cuesta muchísimo hoy
los espacios, encontrar espacios en el fútbol, y siento que un equipo organizado, que presiona bien y que luego tiene muy claro cómo atacar, tiene ventajas. ¿No te gusta mucho la posesión? No tengo inconveniente de la posesión, de hecho, tú nombraste, Danilo, 2 selecciones que fueron exitosas por lograr la clasificación a Mundial, ¿no? Lo tan difícil que siempre es. Y eran totalmente diferentes, ¿no? Una que jugamos aquí de local en Rancagua, en Chile, y otra que jugamos en Perú, ¿no? Con esos jugadores en general, todos estos que tuvimos en Perú en Sub-17, son los que están hoy casi todos en selección adulta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo cual me pone contentísimo porque son... Y esa tenía mucho más posesión que la anterior, ¿no? Entonces yo siempre creí que hay que ser flexible como entrenador. Cuando hay buenos futbolistas, uno tiene que saber adaptarse a esos futbolistas y sacarle el mayor rendimiento. ¿Da lo mismo el formato? ¿Con 5 en el fondo, con 3, con 4? No tanto. Sí considero que la parte numeral en cuanto al sistema es relevante, pero se desarma automáticamente cuando comienza el partido. Siempre se desarma. Entonces, pero muy pocas veces en los años que llevo como entrenador he jugado con línea 3 o con 5 cuando uno termina marcando con su lateral de volante. Lo hago si hay que hacerlo dentro de una modificación. Lo hago muy poco en comienzo de un partido. Mencionaba recién esas selecciones juveniles, la 17. La 17 del año 2017, yo me recuerdo haber escrito una columna en el Mercurio que se llamaba Estudiantes de Caputo, sí. Porque uno miraba ese equipo y uno decía, desde lo individual, es un equipo que no sé cuántos van a llegar. Y preparando esta nota, revisaba a los jugadores, claro, está Antonio Díaz, Maximiliano Guerrero, sí. Ignacio Mesías, que tuvo una buena campaña, sí, claro. Lucas Alarcón, que ha jugado, pero uno mira el resto. Diego Valencia. Claro, pero muchos jugadores que no llegaron. Sí. Pero era un equipo que, por ejemplo, te liquidaba en los balones detenidos. Ustedes sí. En Rancagua, en los córneres, en los tiros libres, siempre hacían diferencia. Eso es algo que te marca tu carrera, que te gusta mucho el trabajo con balón detenido, pero además, ese equipo, ¿cómo lo pudiste armar? Porque uno miraba, la materia prima no era, y vamos a llegar a la de Lima 2019. Sí. Bueno, ser seleccionador es una labor extraordinaria. La agradezco porque fui casi 10 años entrenador de selecciones juveniles, muchísimo tiempo. Y es muy complicada a la vez, ¿no? Porque oscilan mucho los rendimientos en temas futbolísticos, pero emocional, sobre todo por el cambio que hay entre estas edades, entre los 14 a 17, 18 años, cambia muchísimo. Entonces también es difícil seleccionar futbolistas y como siempre se nombra esta generación dorada o generaciones, siempre lo hablábamos en Chile, lo hablamos, siempre se habló, pero cuando uno llegó acá y yo quería saber qué significaba eso y lo pude vivir en carne propia. Es verdad, esporádicamente salen 4, 5 o 10, que es muy poco, mucho digamos, perdón, jugadores en una misma serie para competir, ¿no? Entonces, si bien había jugadores muy, muy buenos en orden de la tarea, en esa categoría, digo, vamos a jugar así, hagamos las cosas así, y lo hacían de manera muy buena, tenían poca espontaneidad en tema de cosas futbolísticas, ¿no? Por eso no era que se la cerrábamos, pero sí le decíamos, bueno, este partido se juega así, lo vamos a ganar así, y tenemos la posibilidad de ganarle de esta manera. Y bueno, nada, llegamos a la final con Brasil de Vinicius, clasificamos a un Mundial después de 20 años, lamento que muchos futbolistas no hayan trascendido mucho más, pero varios trascendieron, llegaron a su primer equipo. En el caso de Diego, fue vendido a Europa, a Italia. Y algunos jugadores que siempre hablamos, que hoy tienen 24 años, están recién explotando, tanto que igual lo habían hecho muy bien en segunda división y demás, pero como Nacho Mesías, que comentaste recién. Guerrero quizá el que tiene cara de dar el salto más alto de Yo ese creo grupo. Que Maxi también. Maxi es un jugador moderno, siempre lo dije. Él siempre fue un volante. Esos volantes que son capaces de generar el 1 contra 1, de romper y entrar en diferencia numérica como delantero. Entonces, por eso él fue mutando su juego y es tan importante y va a seguir creciendo. Pero ahí hay un dato bien interesante, a mi juicio, es que esa noción que tiene el entrenador de decir, este equipo
tiene estas características y le alcanza para esto. No, es difícil que pueda hacer una cosa. Por ejemplo, ese equipo que tenían ustedes, el de Rancagua, Sí. si le hacían un gol, le costaba mucho. Era un equipo que tenía que partir siempre con el 0. Sí, sí, buena reflexión del tema y buen análisis tuyo, obviamente. Sí, a ver, yo lo que veía y lo que teníamos claro es que los torneos de sudamericanos son extremadamente cortos y tenés que tener muy claro la tarea y saber qué es lo que pretendés, y ellos tienen que tener muy claro también. Entonces, los primeros partidos, cuando se juegan torneos sub-15 y sub-17, son extremadamente relevantes en el tema emocional, porque te pueden dejar muy dañado y después no te recuperas más, porque juegas cada 2 días. Entonces, yo creo que la virtud siempre de los entrenadores, que debe ser así, ¿no? Yo soy también un poco formador de entrenadores, tiene que saber sacarle rendimiento a los futbolistas, más allá del colectivo, porque en cuanto al futbolista individual tú le sacas el mayor rendimiento, es lógico que el colectivo mejora. Entonces es algo que lo que intentamos se logró, fue algo muy bueno, muy bueno, ¿no? A nivel nacional, a nivel colectivo. Y bueno, nada, se logró competir en un mundial y jugadores que después seguían con proyección, que eso es muy bueno. Ahora, el Mundial era muy distinto porque Sí. les tocó con Inglaterra, en Inglaterra de Sancho. Foden. Sí, era un Mundial muy Sí. duro, y ahí se notó la realidad que el equipo para lo que estaba. Pero después te toca clasificar con un equipo muy diferente, una selección con muchísimos juegos. Estaba, me parece, Daniel González, Sí, Vicente Pizarro, Vicente Pizarro, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena. exactamente. El Flaco Leiva, que es el que dirige en el Mundial, termina llevando a Lucas Asadi. Lleva a Lucas, es verdad. Uno dice, bueno, este equipo era distinto y ese equipo clasificó de otra manera en Lima, con un equipo Sí. que jugaba más para la vista también. Sí, bueno, dicho sea de paso esto, que aparte sé que Cristian estuvo en el programa. Cristian fue el entrenador de la sub-15, que fue el sudamericano en Argentina, en San Juan y Mendoza. Yo fui a ver ese sudamericano. Cambian bastante a veces los jugadores de una 15 a una 17, porque 2 años es bastante en tema cronológico, pero sobre todo lo que tiene que ver con su desarrollo físico, algunos. Y si bien fue un 60% de esos futbolistas, hubo una gran parte que cambiamos, ¿no? Dentro de eso, un jugador que ahora destacó en el ascenso y que probablemente pueda jugar en primera división, que es Lucho Roja, que no había estado en la sub-15 y que fue uno de los jugadores más relevantes en el sub-17. Había unos jugadores que hoy lo están haciendo muy bien en primera división y están dando sus pasos, algunos afuera y otros que están en selección adulta, de muy buen corte técnico, ¿no? Lo cual eso a los entrenadores nos lleva a también a buscarle la forma para que se desarrollen mejor, ¿no? Bueno, me daba 2 variantes: poder jugar colectivamente, más construido, y también jugar directo. Entonces creo que fue un plus haberle podido de alguna manera guiarlos para que sepan atacar directo, porque sus potenciales lo tenían, y seguir evolucionando su parte colectiva, que era muy buena. De hecho, fuimos un equipo extremadamente, en 7 partidos que se juegan hasta llegar a finales, bueno, nada, fue extremadamente competitivo el equipo. Perdón, fueron 9. De 9 hicimos 19 goles y tuvimos 7 en contra. Entonces fue extremadamente bueno. De hecho salimos primero en el puesto también, pero Argentina salió campeón, nos ganó por un gol de diferencia. O sea, fue muy bueno lo competitivo, y muchos jugadores de esos, bueno, a ver, hoy no solo están jugando acá, sino también están jugando afuera. Quiere decir que esos jugadores ya tenían una virtud muy buena y que la fueron explotando. Pasaron por sub-20 después, que también vino la pandemia, pero hicieron un paso importante para llegar a donde están hoy. Hernani, ¿por qué no quisiste ir con la selección al Mundial Sub-17, al de Brasil 2019? Porque tú renuncias. Es muy raro que un entrenador que clasificó un Mundial renuncia a ir a un campeonato del mundo, porque tampoco te ibas a un primer equipo, te ibas a trabajar al fútbol joven de Universidad de Chile, por más que haya sido un club importante en tu carrera, pero no ir a un mundial es muy raro. Sí, sin ninguna duda que después con el tiempo uno lo puede ver de esa manera.
En ese momento, ¿no? Y ya estoy hablando de 6 años, que tampoco es una locura, pero uno en 6 años pasan un montón de cosas. La salida de Arturo Salá fue algo muy importante, que marcó algo importante. ¿De la NFP? De la NFP, sí, de la presidencia de la NFP. Porque tenerlo a él para cualquier entrenador es un respaldo gigantesco, pero principalmente en sus valores futbolísticos, que él cree en los procesos, en todo lo que tiene que ver lo que es trabajar con jóvenes y saber que los resultados no son inmediatos. Entonces, ni bien logramos ese objetivo, yo quería saber qué iba a ser de mi futuro porque lo quería planificar a largo plazo. No era más importante que Hernán Caputo, perdón, es mi expresión, pero que Hernán Caputo sea el entrenador de la selección que va al Mundial, si lo más importante es que Chile está en el Mundial. No soy yo más importante que los jugadores y que Chile esté en el Mundial. Entonces, siempre lo encontré así, de relevante. De hecho, me encanta que siempre se nombre así. Chile fue el que fue al Mundial. Entonces, no quería esa relevancia por sobre el cargo. Y como había cosas que no las veía, que solamente me dijeron, mira, dirige el Mundial y después vemos qué vas a hacer de tu futuro. Entonces dije que no compartía el mismo camino. Nada, yo soy un poco así. A veces si hay algo que no me gusta o más allá del lugar donde esté, por supuesto que respeto todo y por supuesto que los jugadores, que era lo más valioso y que fui criticado en ese momento porque como que los dejaba un poco desamparados, no fue así porque yo conversé con ellos, hablé con ellos, los formé, pero los guié, no quiere decir que yo sea el único que podía. De hecho, que Cristian después fue algo muy bueno, porque era una persona que ya los conocía también, ¿no? Y le sacó rendimiento. Un poco eso. Y mi llegada a la Universidad de Chile... un club que quiero muchísimo, por supuesto, fue hacerme cargo de todo el fútbol joven, venía de grandes problemas en el fútbol joven y tenía la autoridad de poder comandar todo un proyecto, lo cual me encanta y me he preparado también para eso, y que de alguna manera también fue interrumpido, pero bueno, nada, es como cuando vienen oportunidades, yo también soy un poco de eso, vienen oportunidades, las tomo y las desafío. Claro, y ahí vas desde el fútbol joven, estaban todos los problemas que tenía Universidad de Chile en ese año, estaba Alfredo Arias. Sí, y estaba con peligro de descenso, siempre en zona de descenso. Con serio peligro de descender, y agarra el equipo levanta, el equipo mejora, llega Leo Fernández que le dio otra cosa de 3/4 de cancha en adelante, era muy joven él, pero era un jugador que le dio otra cosa. Muy bien, esa fue una apuesta muy importante. De Sergio Vargas y el polaco netamente Wolver. De Sergio y del polaco, netamente de ellos, y que claro, como nos cruzamos justo que yo estaba de entrenador, había conocimiento porque lo había enfrentado en selecciones yo a Leo, lo conocía al enano, y entonces dije, mira, es así, el enano es un personaje, pero tiene una zurda que es una locura. Listo, dale, está la posibilidad y la ventana de traerlo porque lo habían vendido a México, claro. y cabía la posibilidad de que pudiese venir, hay que traerlo. Y bueno, nada, un acierto totalmente de Sergio y del polaco. Y bueno, después nosotros nos anduvo relativamente bien, lo pudimos disfrutar 3-4 meses. El equipo ustedes lo levantan, me acuerdo de un partido estadio lleno espectacular con Antofagasta, 1-0. Ese fue el primero. Que fue de los mejores partidos del campeonato. Fue un partido de ida y vuelta, con situaciones en los dos arcos, pero todas las situaciones costándole al rival sangre, sudor y lágrimas. No era llegar y entrar. Fue un partido muy, muy bravo. Y después, una vez que levantan, viene ese triunfo frente a Deportes Iquique, Estadio Nacional lleno, y al día siguiente el estallido social. Y después no se vuelve. Quedó la sensación de que, y se instaló, me parece, en los medios, de que a la U la habían salvado, la salvaban por decreto, pero a mi juicio, ustedes, después de ese triunfo, habían dejado muy mal parado Deportes Iquique, la U de Conce no levantaba, y el que estaba muy mal era Curicó, que venía con 1 punto sobre 24, que jugaba ese fin de semana con Antofagasta. Entonces, ¿cómo viviste todo ese momento, ese proceso? Porque haber levantado un equipo y se corta por el estallido. Sí, totalmente. A ver, yo creo que una de las cosas que fueron importantes en esa entrada y esa llegada al primer equipo fue la credibilidad de los futbolistas, grandes futbolistas,
mundialistas, ¿no? Muchos jugadores en selecciones y demás, es la credibilidad y las ganas que tenían de revertir la situación. Nada, yo venía con mucho ímpetu, con mucha gana, un club que además quiero, y bueno, hicimos una unión, una cohesión para que las cosas salgan mejor. Que eso que fue, ¿no? Hacer club, que es lo que siempre uno intenta hacer en todos lados donde dirige, porque seguro que juntos somos mejores. Fue raro, no te puedo decir de otra manera, porque fue raro. Porque de todas maneras que subimos, levantamos, porque aparte también antes de esos partidos dimos vuelta a una llave muy, muy buena con Cobresal en el Estadio Nacional. Estadio lleno. Estadio lleno y teníamos que ganarlo 4-1 para pasar y lo ganamos 4-1. Y gol sobre la hora con gol de Riquelme. Entonces había una sensación muy buena del equipo y el equipo estaba muy bien anímicamente. Luego de eso viene el partido de Iquique y quedamos con esa sensación todos, ¿no? que lo revertíamos, que lo sacábamos adelante porque venía en alza. Después vino lo que pasó, que es lamentable, pero que a todos de alguna manera nos hizo terminar el torneo, ¿no? Algunos con el tema de no luchar las partes del descenso y con algunos que se terminó porque se definió el torneo porque ya estaba consumado, digamos, la posición de algunos, en este caso, fue Católica. La Católica que fue campeón, pero te toca ir al Monumental, el clásico con Colo-Colo, que llevaban todos esos años. Increíble ese partido. Un partido espectacular, la U jugando muy bien y lo pierden con el cabezazo de Barroso. ¿Cómo se vivió, cómo lo viste tú como entrenador? Porque era un entrenador que estaba haciendo tu primera arma en primera división. Claro. Hablarle al plantel, al grupo, decirle, bueno, muchachos, hay que levantarse. Estaban peleando el descenso. Sí. Fue duro perder el partido porque todo... bueno, Gustavo recién lo ha conseguido después de quebrar esa racha después de muchísimo tiempo. Gustavo Álvarez. Sí, Gustavo Álvarez, después de muchísimo tiempo, porque fue el único entrenador desde el 2001, ¿no? Que, dicho sea de paso, mi ayudante y de muchos años ya, y fuimos compañeros mucho tiempo, David Reyes. David fue jugador y jugó de titular en ese partido del 2001, entonces siempre nos acordamos de ese partido. Entonces también buscamos algo como para tratar de motivar eso. Hicimos un gran partido, tuvimos el 2-0, apenas entramos con una jugada preparada de Leo Fernández, apenas empezaba el segundo tiempo, que era para el 2-0. Luego nos empatan, después nos pasan a ganar con el gol histórico de Esteban, porque fue ahí. Claro. Después un gol de Ángelo, que fue el 2-2, un golazo. Después quedamos con un jugador menos y estábamos aguantando bien el partido. Y nada, en una última jugada viene un córner y bueno, minuto 94. Terminó ahí el partido. Así que te quedas con esa sensación de que se pudo y de que se seguía estirando esa brecha. El equipo rápidamente entendió de que era más importante el torneo y de hecho así fue. Y en el año 2020, de parte otra vez del fútbol, les toca... Sí, bueno, me renuevan. Claro. Tengo la suerte de que me renueven como entrenador del primer equipo. Le agradezco eso también. Porque... Traen a Larribey, a Joaquín Larribey. Sí, traemos a Larribey, traemos a Walter Montillo. Creo que fueron un acierto gigantesco, no lo voy a decir por lo que lleva Larry hoy, ¿no? Sino porque en ese momento llegó con 36 años. Entonces... ¿Había dudas sobre su llegada? Había dudas por la edad, porque venía de otra liga y demás. Pero nada, no. La dimensión de tener a Joaquín Larribey en un equipo y a Walter Montillo, más allá de las grandes figuras que también había en el equipo, es la trascendencia que le dan a los demás futbolistas para que sean mejores. No solamente ellos. Son jugadores que hacen crecer el potencial del equipo. Lo de Joaquín está a la vista hoy. Y Walter llegaba al equipo de su amores después de muchísimo tiempo, de truncar posibilidades y bueno, venía con mucha alegría, la cual se frustró al fin de ese año, no estaba yo, y que por suerte en unos días más vamos a estar juntos ahí en la despedida con él. Me dijo que me tenía que poner los guantes, la verdad que no sé cómo voy a hacer ahí porque no atajaba en ese momento, así que imagínate ahora. Pero bueno, vamos a compartir ahí con muchos amigos. Pero la verdad que ese fue un año súper difícil porque arrancamos muy bien el torneo. Jugamos la final de la Copa Chile, la perdimos ahí, un partido increíble con Colo-Colo. Pero fue muy bueno las 12 fechas que se jugaron de primera rueda. Y después lo que vivimos del estallido, que fue el Mundial, fue raro, porque ser entrenador
y estar dirigiendo a tremendas figuras, tremendo futbolista, y estar con ellos por Zoom, es difícil. En la pandemia. En la pandemia. Claro, Entonces, claro. porque eso fue lo que nos hizo parar el 2020. Claro. Entonces, perdón, ¿el estallido dije yo? Sí, perdón, el estallido fue antes, la pandemia. Entonces, fue raro, pero también un aprendizaje, ¿no? Y bueno, nada, después volvió el torneo, pudimos retomar las riendas de los primeros puestos, siempre nos mantuvimos entre el cuarto o quinto puesto. Y después tuvo mi salida, que por supuesto siempre cuesta y demás, hubo un cambio ahí institucional. El cambio institucional, el cambio dirigencial, la gente que llegó ahora de Azul a Azul, los que comanda Clark, Jogo Auber, ellos no confiaban en ti y te lo hicieron saber, o te fuiste dando cuenta en el camino que no eras el entrenador que ellos querían. Porque la cosa varió. Ustedes, ellos cuando ellos llegan, ustedes estaban terceros. Me acuerdo el clásico en el Teniente con Colo-Colo. Claro. Ustedes estaban terceros. Sí. Y el equipo, después que llegan ellos, el equipo termina peleando el descenso. Sí, la verdad. Ahí llega Dudamel, te alcanza, pero al año siguiente ya pierden al descenso. Sí, estuvo luchando. Bueno, yo ya ahí no puedo hablarlo con propiedad porque no estuve. Sí se generó inestabilidad. Cuando hay un cambio institucional, o principalmente las primeras eslabones de un equipo o de un club, lo sienten, principalmente los futbolistas. A veces creen que no, pero sí lo sienten, ¿no? La relación, el entrenador, por supuesto que sí, ¿no? Yo siempre digo, hace muchos años tuve la posibilidad de estar con grandes entrenadores a nivel mundial y en esas charlas la que intentaba conversar, más allá de cosas futbolísticas, intentaba conversar cosas humanas, cuáles fueron sus decisiones y por qué fueron a este equipo, ¿no? Y uno de esos entrenadores me dijo... ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Sí, Guardiola. Ya. Entonces me dijo, yo voy a los lugares donde me quieran en los momentos difíciles. Entonces yo le digo, ¿y cómo sería eso? Para seguir la conversación. De hecho, esa conversación siempre se generan para diferentes entrenadores y demás, ellos facilitan eso, pero te dan cierto minutaje, 14, 15 minutos, 20. Y como nosotros estábamos con la ropa de Chile, que habíamos ido con David, él nos vio con la ropa de Chile y dijo, ¿Chile? Sí, Chile. Digo, ahí está mi amigo Patricio Ormazábal, me dice. Por el Pato Ormazábal. Le digo, él dice, jugamos juntos en Dorado de Culiacán, en México, junto con Abreu. Entonces le digo, sí, claro. Y ahí tuvimos una hora hablando. No nos paraba de hablar y conversar, lo cual fue una anécdota maravillosa. Y él me dejó eso muy claro, más allá de cosas futbolísticas, que es un maestro, por supuesto, pero que tiene que ver con cómo es el tema de que el lugar donde te quieren en los momentos difíciles. Sí, porque todos los dirigentes, te quieren en los momentos buenos, está siempre los dirigentes al lado. Pero en los momentos difíciles, cuando empezás a perder, ahí es donde se nota si te quieren o no. Porque el futbolista lo huele. Y si el futbolista es capaz de entender que los dirigentes te quieren en todos los momentos, no aflojan, siguen. Y eso se revierte, esas fechas que puedes perder o el equipo no andar tan bien, se revierte. Entonces yo dije, qué importante eso, ¿no? Y viene justo al caso que en ese momento se veía esa inestabilidad, poco apoyo. Y bueno, nada, como todo, uno sabe cuándo puede seguir o cuándo puede tener más fuerza o cuándo no. Y cuando el jugador se da cuenta, ¿pierde la confianza o le baja el pulgar al entrenador? Sí, yo creo siempre en la honestidad y la lealtad del futbolista, sin duda. Pero claro que cuando las cosas no están saliendo, es normal, ¿no?, que el futbolista les cueste encontrar una respuesta o creer en la idea del entrenador para salvar la situación. Es normal, es muy normal. Fui futbolista, entonces lo puedo comentar desde ese lugar, que es difícil. Pero claro que cuando está esa seguridad del cargo, que al final siempre en primer equipo es por resultado, pero que es una realidad, pero cuando está esa seguridad del cargo, más allá del resultado, es muy probable que las cosas salgan bien. Es muy probable, porque el año pasan un montón de cosas. Pero cuando ven esa sinergia entre dirigentes, entrenador y jugadores, fluye. Y en el caso tuyo, después de la U, vuelves al fútbol joven, sí, a la selección sub-17.
clasifica al hexagonal, la gente se ilusionó, pero uno miraba, era un equipo que tenía muchas limitaciones. Tenía un crack, Sí. Iván Román. Sí, Pero ese equipo llega a ese hexagonal y el que ve fútbol se da cuenta que a esa naranja se le había sacado todo el jugo. Esa naranja ya no tenía más jugo para el hexagonal. Sí, bueno, no quiero dejar de comentar mi vuelta a la selección. Se conjuga con la llegada de Francis Cajijao, a quien no conocía personalmente, pero sabía quién era, porque cuando vamos a torneos en Europa con la selección, siempre están los scouting de grandes ligas, digamos, ¿no? Entonces sabía quién era. Entonces cuando llega aquí, yo me sorprendí, pero me gustó el llamado de él directo para entrar al proyecto, porque él decía que yo era la persona idónea, que había muy poca gente que tenía mi expertise, digamos, en selección o había estado, y que me ofrecía, porque fue así, yo fui entrenador de la 17, pero al final yo estaba encargado de la parte metodológica de lo que tenía que ver la 15, que al final esto es lo que armamos, 14, 15, 16, 17. ¿tá? Yo tenía muy buena relación con el Pato, que estaba en la sub-20, con Pato Armazábal, pero la 20 estaba más ligada a la adulta, que ya estaba Martín ahí, Martín Lazarte. Entonces me gustó, me sedujo porque podía manejar ciertas cosas y también la injerencia de elegir al entrenador para la sub-15, lo cual sigue en la actualidad y lo cual me pone muy contento, que Ariel Leporati. Así que fue muy lindo eso, fue muy bueno el proceso, difícil porque era post-pandemia, con muchos chicos seleccionados que tenían muy poco entrenamiento y casi nada de partido porque no se había vuelto a jugar. El 2021 ya estábamos entrenando. Y bueno, llegamos al sudamericano, como tú dices, en un paso para mí extremadamente bueno. Yo podría decir que de los mejores en cuanto a primera fase de sudamericano en los que me había tocado estar. ¿Por qué? Porque jugábamos con el anfitrión, muy potente, si bien jugábamos en el llano, jugábamos en Guayaquil, pero jugábamos con Brasil, que es potencia, y sabiendo que son siempre difíciles. Uruguay, son equipos, entonces, nada, y pasamos una clasificatoria segundo por sobre Ecuador, ¿no? Que al final terminó siendo tercero y que clasificó al Mundial. Yo creo que nos afectó demasiado, es verdad, lo que puedes decir, que a lo mejor llegamos con poco a lo más importante, que es el hexagonal, donde te da la clasificación al Mundial, pero influyó demasiado. Pasamos de llano a 2.800 metros, ya fuimos a Quito, la cosa era diferente, a todos le influyó. Argentina fue demasiado alto lo que dio en cuanto a la primera fase y también le costó jugar en la altura, pero eso más allá. Bueno, estaba Ignacio Vázquez, también un gran jugador que hoy en la Universidad de Chile, y varios que yo creo que van a estar y siguen apareciendo hoy en primera edición, porque acuérdate que esa es la categoría 2006 y 2007, por lo tanto siguen siendo jugadores muy jóvenes todavía y van a aparecer porque hay muy buenos futbolistas. ¿Cuánto le afectó al fútbol chileno el estallido social y la pandemia? Porque si uno lo ve, 18 de octubre de 2019, pero no fue el 18 de octubre, Sí. fue el fin de semana anterior que dejaron de jugar. O sea, prácticamente desde octubre de 2019 y después viene la pandemia y el fútbol chileno, que es quizás en América del Sur, en la Conmebol, el último que vuelve. ¿Cuánto Sí. nos ha pegado ese grupo de jugadores que estuvieron prácticamente casi 3 años sin competir, o no? Sí, fue muy dañino, bueno, cuando tuve la posibilidad de conversar con muchos seleccionadores después y tener la comparación, me di cuenta que éramos de los últimos que volvíamos a la competencia, lo cual lo conversamos y decía qué duro va a ser esto, porque cuando tengamos ese tiempo perdido con jóvenes, no se recupera, es una realidad. ¿Lo estamos pagando? No sé, porque también los jugadores de alguna manera son capaces de adquirir nuevas herramientas por diferentes motivos
y con entrenadores, con estar en primeros equipos, por roces internacionales que a veces le dan los mismos clubes, esto de los torneos que van a jugar dentro de nuestro continente, pero van y compiten con Argentina, con Brasil, entonces eso también le ayudó muchísimo lo que sí siento que ese tiempo de que eran niños, jóvenes, y que siempre es más fácil para un entrenador poder darle herramientas y que ellos la adquieran. Nos encontramos que tenían 13 y después ya tenían 16, 17. Y 16, 17, emocionalmente ya eran un niño y ya eran un adolescente. Y ya están listos para debutar en primera. Exacto. Entonces, no creo que haya marcado tanto en lo que tiene que ver en nuestro posicionamiento en la tabla a nivel selección, porque al final fue parecido, siempre ha sido más o menos parecido. Pero sí que influyó a nivel mundial y mucho más a las selecciones o a los países que no competimos, porque la competencia es la que hizo... se entrenó mucho individual, entonces en un juego colectivo. Entonces yo eso lo conversaba con diferentes atletas, me gusta mucho hablar con diferentes rubros del deporte. Y claro, para el de tiro, para el nadador, era muy diferente, el tenis mismo, pero para el futbolista, que tenía que jugar con más compañeros y solamente entrenaba solo con un... Entonces no es lo mismo. Obvio que iba a retrasarse un poquito más esa evolución en el deporte ese. Y Hernán después va a Ñublense en su momento, una situación bien complicada la de Ñublense, porque peleaba el descenso Ñublense, se había ido Jaime García, que había sido un entrenador que dio mucho al equipo, o sea, lo sube a primera división, lo lleva a torneos internacionales, el equipo venía bien y de repente empieza a no caminar, viene el cambio. Un entrenador que estaba muy asentado en la hinchada. ¿Cómo es ese proceso de tener que ir a un lugar donde la gente no quiere que se vaya el entrenador? Fue difícil. Y se termina salvando, sí. Sí, terminamos salvando. Fue una decisión difícil, pero como digo siempre, un poco más o menos como he sido siempre, esas decisiones, me gustan las oportunidades, me gustan los desafíos. Ese era un desafío muy difícil, pero muy difícil por la situación actual y por lo que había entregado Jaime al club, por la salida de él, que había sido abrupta, y también que ese tiempo fue corto, pero logramos el objetivo, pero también fue corto porque hubo algo equivocado, que hoy con el tiempo lo puedo decir, que fue mi manera de expresarse luego de un partido, que no fue públicamente, pero que fue agarrado de mala manera, lo cual con el tiempo las cosas se van sanando y hablando, pero que no lleva un poco a lo que soy yo en general. Pero más allá de eso, lo tomé como una buena experiencia. Creo que me hubiese gustado que hubiese sido en otro momento porque es un club que está muy bien armado, que tiene muy linda estructura, muy lindo club, muy linda gente para trabajar en el complejo como tal, pero claro, no fue una buena experiencia en lo que tiene que ver netamente con la relación. Y era difícil trabajar ahí con Sergio Llovino, que era el presidente, porque él era el propietario del club, presidente, y ustedes fueron amigos, llegaron juntos a Osorno. Me imagino que no es fácil. Sí, esas vinculaciones siempre, perdón, Dani, siempre se buscan, ¿no? Yo creo que cuando te eligen porque creen... No me refiero a eso. Me refiero ya en el día a día. No, en el día a día no con él o con la relación o los dirigentes. Lo que sí había era... había un clima difícil fuera del complejo. Todo lo que es dentro del complejo, fantástico para trabajar y siempre sigo con relación con un montón de gente que trabaja en el club. Pero todo lo que tiene que ver después era difícil salir a la calle, difícil que no te critiquen, difícil... Pero bueno, cosas que pasé yo y otros entrenadores más, pero que creo que ya eso ha cambiado un poco y seguro que va a ser... mejor para una muy buena plaza como es Chillán y un muy buen club como es Ñublense. Y cuando fuiste a Copiapó también con la esperanza de salvarse el descenso, no lo consiguen. Después del año anterior, Ivo Basay había salvado el descenso sobre el final al equipo.
Y yo creo que ahí el problema no era de entrenadores, sino que era un equipo que era de ascenso, que se mantuvo en primera, que es lo mismo, se exprimió esa naranja, se le sacó todo el jugo y ese equipo ya no podía dar más y fuiste y te la jugaste por tratar Bueno, un poco contesta como he sido siempre yo. Es parte de estos desafíos. Porque en el caso tuyo y de Ivo, los dos, Sí. o sea, podían ser muy buenos entrenadores, pero uno miraba ese plantel que ya tenía sus años, un plantel muy de ascenso, Sí. y que comparativamente con el resto, uno lo miraba al comienzo de temporada, estos bajan. Sí, sí, bueno, ahí se dieron varias cosas que aprovecho a comentarlas, ¿no? Que siempre encontré, primero que después de esa salida de Ñublense, no había salido trabajo, había algunas oportunidades o demás, pero siempre estaban estas posibilidades de que comande un proyecto de fútbol joven en diferentes lugares, ¿no? Tal vez lo que digo yo es porque es mi ADN, ¿no? Todo lo que tiene que ver creo mucho en el futbolista chileno y en el joven. Pero también buscaba la posibilidad en primera edición, entonces esperamos bastante tiempo hasta que salga una posibilidad, pero que eso fue en septiembre del 2024, pero ya en mayo, abril, mayo, junio, había como un sondeo o había interés de este club que siempre estuvo con algún inconveniente, pero que lo sacaban adelante. Entonces, es un poco lo que yo me muevo en esos lugares donde te están valorando, donde te quieren. Entonces, bueno, pasaron los meses y siguió el interés y dije, no importa la situación. Estos me quisieron en momentos donde tal vez otros nos interesaban. Y dije, vamos a intentar, porque lo que hablé con el cuerpo técnico, con mi familia, que siempre cuando tomamos decisiones, vamos a intentar a salvar la situación, es difícil, pero vamos para eso. Si lo logramos, fantástico. Si no lo logramos, vamos a intentar dejar una muy buena imagen de nuestro trabajo, porque nos puede dar posibilidad de continuar en el lugar, lo cual no sucedió la de poder salvarlo, pero sí la posibilidad de continuar. Y nuevamente, no me arrepiento para nada, agradezco muchísimo ahí, en ese caso, a don Luis Galdame, el presidente, a Leo Durán, gerente deportivo, lo cual confiaron en nosotros, nuevamente en el proceso, se reestructuró porque se armó todo un plantel nuevamente. Y una lástima no poder lograr objetivo tangible que tiene que ver con... ¿Qué les pasó este año? Porque en la primera rueda termina siendo Arica el líder, parecía Arica, Wander, pero Copiapó siempre estaba ahí al acecho. Y en la segunda rueda, en algún momento, sobre las últimas 5 o 6 fechas, parecía que subía la U de Conce, de repente otra vez, y ustedes quedan sobre el final y definen en casa. ¿Qué pasó ese día? ¿Los superó, independientemente del gran partido que la hizo la U de Conce? ¿Fueron superados por las circunstancias, la presión de la gente, la ansiedad? Pasaron varias cosas que la gente muchas veces no sabe. Ustedes llegaban muy apretados con el minutaje sub-20, sub-21, perdón, estaba Orellana, y no podías llevar 2 jugadores, tenías que llevar un suplente, queda Mazurek fuera de la banca. Entonces, esos detalles y gol en contra, y ahí la cosa se empieza a enredar. Sí, a ver, estamos hablando de un equipo que se armó completa, vinieron 22 jugadores, 21, ¿no? Que son muchísimos, y que durante todo el torneo no estuvimos abajo del 5.º puesto, ¿no? Entonces fue muy bueno, un equipo que hizo el 62% de rendimiento total, 75% de local, lo cual es muy difícil. De hecho, perdimos un solo partido y el único que perdimos con el Conce. No, yo siento que los equipos tienen su maduración, su parte lógica para tratar de funcionar, su cohesión, lo cual lo hicimos durante todo el año. De alguna manera se nos juntaron amonestaciones, suspensiones de futbolistas en momentos clave. Lo de el minutaje no era menor, por supuesto, porque en primera B, diferente a primera A, tienen que jugar solo jugadores del club de origen, ¿tá? Porque no pueden venir a préstamo de otros lados. Entonces, lo cual no es un problema para mí, pero luego en el año vas viendo cuáles y quiénes tiene o cuáles puede optar para que gane minutos, porque tienen que jugar, porque el minutaje mínimo que tiene, si juegas todas las fechas, es 63 minutos, ¿no? Y entonces, si un día no lo haces 63, ya pasás a 65, 64 y así, y eso
complica a veces a los jugadores. Y si no tenés futbolistas que ganen minutos dobles, aún también, no lo teníamos. Pero no creo que vaya por ahí. Creo que no se dio porque en momentos clave donde debimos haber ganado y a lo mejor sostenido mucho más el primer lugar, porque fuimos el único equipo que se mantuvo en más semanas primero también. Claro. Uno hoy, después de ver el informe y entregar al club y demás, ve todo ese tipo de cosas más finas. Pero bueno, nada. El partido con Temuco, sí, partido que lo teníamos ganado, con un jugador más y demás. Por eso, si uno empieza a revisar, dice... Se lo empatan sobre el final. Estos son los puntos que de repente tenemos que haber ganado y no pudimos. Y en el momento donde pudimos, que debimos, que estábamos de local y éramos firmes y todo, siempre pasan cosas. Yo digo que el tema emocional siempre... Yo creo que tal vez la U de Conce estuvo más... que jugaba muy bien, y de hecho vi a la nona acá que vino al programa, jugaba muy bien y ha jugado muy bien, y creo que se reforzó muy bien también en la segunda temporada, la segunda rueda. Mató en el momento justo, llegó más liviano a ese partido que tal vez teníamos que estar livianos todos. ¿Y por qué? ¿Y qué les pasó con Deportes Concepción? Que pierden por la mínima en Collao, después el empate sin público, que creo que fue un factor también relevante no tener a su gente. Y en este balance, ¿por qué crees también, por qué sube el Conce? Sí, bueno, a ver, el último partido del torneo, lo cual yo creo que no se había dado nunca en la historia de Primera B al menos, de que en la última fecha del torneo se esté disputando el campeón. Siempre se definía antes, pero el partido entre ellos estoy hablando, no que no se defina el campeón, se define en otros partidos, pero entre ellos. Dejó mucho daño, porque hubo expulsiones, hubo la sanción del público, dejó mucho daño. No sabíamos, tuvimos 10 días para saber si quedábamos segundo, tercero, o sea, había mucha incertidumbre. Entonces, dejó mucho daño colateral. Creo que eso también influyó. Si bien lo pudimos sacar adelante, pero influyó. Nada, yo siento que Conce llegó mejor que nosotros en ciertos partidos. Era muy parejo el partido allá en Conce. Ese penal que fue cobrado ahí por el VAR, o por decisión, término del VAR, porque en la B siempre jugamos sin VAR y eso hubiese pasado. Era muy parejo ante un rival que venía bien. Las últimas 3, 4 fechas del torneo venía muy bien y entró muy bien en liguilla, ¿no? Entró muy bien a liguilla y la pasó muy bien a la primera fase. Yo creo que con público lo ganamos, increíblemente esto, pero lo digo, pero es verdad, porque te da más ánimo cuando nosotros nos pusimos 1-0 de muy buena manera en casa. Yo creo que nos faltó más ímpetu, más ir a buscar ese 2-0, que también uno siempre genera autocrítica, siempre desde uno, el principal, el entrenador. ¿En qué sentido? No, porque digo, para ir a buscar con mucho más el 2-0, porque el que busca clasificación, yo no quiero ir a los penales, yo quiero ir a tratar de clasificar. Ese nos había igualado, ese 1-0. Pero por eso digo que si hubiese ese entusiasmo y todo, este partido recordó netamente la pandemia. Era igual, era igual, era increíble, pero no teníamos a alguien que nos escuchábamos todos nosotros. Entonces, bueno, nada, yo digo, lamento haber quedado afuera de la lucha por el título o del ascenso directo y del ascenso por liguilla, teniendo tremenda campaña, pero dejó mucho aprendizaje, muy buen trabajo, mucha cohesión en lo que tiene que ver el cuerpo técnico, el gerente deportivo y el presidente. Tanto esos eslabones son muy importantes, que haya consenso en la elección del futbolista, en la dirección del camino, que es largo. Así que nada, yo soy un agradecido siempre de Copiapó y de todo lo que me dio y lo que pudo mostrar mi trabajo también. Y lamento, por supuesto, de no poder volverlo inmediatamente a Primera División, porque es una región que lo merece. Finalmente, ¿qué equipos te gusta ver? ¿Qué equipos sigue así de pronto? Bueno, ustedes los entrenadores ven su equipo y ven el rival. No, al final la gente cree que ven mucho fútbol, no ven tanto fútbol, están más metidos en eso. Tenemos bastante, pero ¿qué equipo te llama la atención, te gusta y qué te pareció, por ejemplo, Coquimbo Unido como campeón? Perdón, Dani, no te contesté de Concepción. Yo creo que un digno equipo
de haber clasificado a primera, de vuelto a primera división, ¿no? No te contesté eso que me habías dicho. Creo que hizo una muy, muy buena liguilla estratégicamente, tanto de local como de visita, y jerárquicamente con algunos futbolistas que fueron a un nivel superlativo, como Joaquín, que siempre le da un plus en estos mata-mata. Otra cosa. Y sí, es un jugador de clase A, yo siempre digo. Sí, perdón, lo que me comentabas. Sí, ¿de qué equipos te gusta ver? ¿Qué equipos Sí. sigues? Principalmente... ¿Y qué te pareció Coquimbo? Sí. Bueno, principalmente me gustó... Bueno, Coquimbo me gustó muchísimo. Me gustan los equipos que son capaces de presionar, recuperar el balón y tener muy claro cómo atacan. Eso lo tenía muy claro. Un equipo que es equilibrado, que sabe que no le mete muchos goles, que no mete tampoco muchos, pero que tiene menos goles en contra de los a favor, y eso es fundamental, eso es equilibrio. Que sabe trajinar muy bien los partidos, saber cuándo ganarlo, cuándo lo tenía que empatar o cuándo estaba cerrado. El fútbol moderno es eso, el que ve fútbol internacional tiene que entender que el fútbol moderno ya se organizó, tiene una organización a nivel colectivo que hace que haya muy poco espacio a la hora de atacar. Por lo tanto, la única manera de atacar con espacio o en un pique largo es de contra, y que también que el balón detenido, ¿no? La acción a balón parado, ya está superando el 54% de rendimiento, del 54% de efectividad que decide un partido, tanto en contra como a favor. Entonces, se cerraron los espacios y uno tiene que saber encontrar la forma. El fútbol moderno se ha generado eso. Yo veía muchísimo el Liverpool de Klopp, me identificaba, me gusta, cambió bastante y ha tenido inconvenientes en este último tiempo, de la mano de su nuevo entrenador, pero respetable, pero me gustaba mucho eso, porque tenía muy claro, primero que tenía unos aviones arriba, ¿no? Pero cuando vos tenés claro tus futbolistas y demás, pero cómo se organiza, cómo presionan y al recuperarla, cuál es la manera de atacar. Yo creo que ahí está la clave del fútbol de hoy, en tan pocos espacios. Finalmente, ahora sí la última, Hernán. Cuando ustedes juegan la última fecha de 2024, la juegan con Colo-Colo, Colo-Colo que necesitaba, se le estaba yendo el título, ustedes le iban ganando. Y alguna vez me confidenciabas que la importancia de Arturo Vidal, que el equipo estaba como apagado y el único que la pedía, el único que estaba, bueno, termina haciéndole el empate, y ahí es donde se ve la diferencia de los cracks, un jugador diferente en una instancia límite, porque se le iba el campeonato. Sí, me acuerdo que lo comentamos, creo que fue el año pasado, a principio de año, cuando hablamos de ese partido. Bueno, nosotros habíamos descendido, teníamos un partido durísimo, pero teníamos que dejar una buena imagen, esto de tanto de los futbolistas, porque se buscan siempre nuevas oportunidades y queda muy en la retina lo que queda en esas últimas fechas. Y el entrenador, porque lo que comenté, también nos jugábamos puestos de saber si continuábamos o no. Entonces, independiente de la calidad del equipo y lo que luchaba, que era el campeonato, no es fácil jugar en nuestro reducto, en el sintético. Un estadio que explotaba, pero que ese no es el caso porque están acostumbrados a jugar con mucha gente, pero le hicimos muy dificultoso todo lo que tiene que ver con ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros fuimos muy hábiles en nuestra manera, en nuestro planteamiento, y yo veía, porque al final es un superclase, ¿no? Lo que pasa es que no había tenido la fortuna de poder... Sí, me lo enfrenté, creo que cuando él debutó, yo era mi último año de futbolista, en un Colo-Colo la U, creo, y que él después se fue. Pero no lo había visto, ¿no? Como entrenador, estar ahí, y la verdad que lo de Arturo era increíble. Se puso el equipo al hombro, en un lugar súper difícil para jugar, un momento difícil, porque también estaban viendo resultados y demás. Justo jugaba simultáneamente la U, que tenían los dos opciones de título. La U iba ganando a Everton. Claro, y nada, siempre rescato eso porque digo, y lo comento porque es lo que tienen estos jugadores superclase, ¿no? Son capaces de no solo rendir ellos al máximo de su potencial, sino ponerse el equipo al hombro o hacer que los demás rindan para lograr un objetivo, ¿no? Entonces,
eso. Siempre me queda eso de estos futbolistas que siempre están por sobre la media, y él, estamos hablando de un jugador superclase que nos ha demostrado en muchísimo tiempo. Fue un jugador top en su puesto durante muchísimo tiempo en grandes ligas. Perfecto, Hernán. Te queremos agradecer tu presencia aquí en la pizarra y desearte suerte, ojalá en una banca en el año 2026. Bueno, Dani, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy agradable la nota y bueno, esperemos el 2026 estar ahí dirigiendo, que la verdad es algo que me apasiona y que me gusta mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales.